Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos. Gracias por conectarse al programa de Jerime TV del día de hoy. Y hoy tengo para platicarles un tema que es muy interesante porque son términos que generalmente como pacientes no escuchamos con frecuencia. Sin embargo, la importancia de conocer este tipo de terminología y cómo impacta en nuestro día a día es importante. Y el día de hoy quiero hablar de lo que son las zoonosis. Las zoonosis, como su nombre lo indica, habla de una infección que se transmite de un animal al ser humano. Y cada 6 de julio se celebra el Día Mundial de las Zoonosis. Y este Día Mundial fue atribuido y relacionado con la fecha en la que el científico y médico y bacteriólogo francés Louis Pasteur aplicó en Francia la primer vacuna antirrábica al niño Joseph Meinster en el año de 1885. En este día, el niño había sido mordido por un perro con rabia y Louis Pasteur aplicó la vacuna en un 6 de julio de 1885. Entonces, a partir de ahí, cada 6 de julio se conmemora el día o se celebra el Día Mundial de las Zoonosis. Pero, ¿qué es una zoonosis? Mencionábamos un poquito al principio de una manera muy superficial, pero el concepto zoonosis es definido por la Organización Mundial de la Salud en 1956 como un concepto aplicable a cualquier enfermedad que de manera natural es transmisible de animales vertebrados al hombre. Ahora, 3 años después, en el año de 1959, fue modificada la definición por el Comité de Expertos de la misma Organización Mundial de la Salud para denominar a enfermedades que se transmiten entre los animales, no importa si son vertebrados o no, y el ser humano. Entonces, la zoonosis es una enfermedad infecciosa que ha pasado de un animal al ser humano. Los patógenos zoonóticos, o sea, lo que se puede transmitir entre animales y personas, pueden ser bacterias, pueden ser virus, pueden ser hongos, pueden ser parásitos o inclusive agentes no convencionales y propagarse a los humanos por diversas vías y diversos contactos, como alimentos, agua, medio ambiente o el contacto directo. La zoonosis es importante hablar de ellas y reconocerlas porque representan un problema de salud pública importante en todo el mundo, debido a que, pues, los seres humanos tenemos una estrecha relación con los animales en varios puntos, en el medio agrícola, en la vida cotidiana, nuestros animales de compañía, los animales domésticos y también en nuestro entorno natural. La zoonosis también pueden causar alteraciones en la producción y comercio de productos de origen animal destinados a la alimentación y otros usos por los seres humanos. Entonces, una zoonosis no únicamente impacta en esta parte de la salud del ser humano, sino también a nivel industrial, a nivel agrícola y a otros niveles que impactan en las necesidades del ser humano, como es la alimentación, por ejemplo, el vestido, ¿no? Las zoonosis representan en realidad un gran porcentaje de todas las enfermedades infecciosas recientemente identificadas, así como muchas de las que ya existían. Algunas enfermedades, como por ejemplo el VIH, que han comenzado los 80 como una zoonosis, pero posteriormente estos virus han mutado en cepas ya exclusivas de los humanos. Otras zoonosis pueden llegar a causar brotes recurrentes de enfermedades como por ejemplo el ébola y la salmonelosis, y otros como la infección por coronavirus 19, el COVID-19, causado por este virus que ampliamente reconocemos desde hace 4 años, tiene inclusive el potencial de causar pandemias mundiales. Entonces es importante identificar y conocer cuáles son las zoonosis.
Casi el 16% de los fallecimientos a nivel mundial se atribuyen a enfermedades infecciosas. Y según los Institutos Nacionales de Salud, las zoonosis llegan a representar hasta un 60% de las enfermedades infecciosas conocidas y un 65% de las enfermedades infecciosas emergentes. Eh, de 1.415 patógenos humanos conocidos, compartimos 863 con los animales. Entonces, esto es un número importante a considerar cuando estamos hablando de zoonosis. Un 75% de los agentes patógenos de enfermedades infecciosas emergentes, como el ébola, el VIH o inclusive el COVID-19, son de origen animal. Y el 80% de los patógenos que pueden utilizarse con fines de bioterrorismo son también infecciones zoonóticas. Las zoonosis pueden transmitirse de muchísimas formas, ¿no? Puede ser por contacto directo, puede ser por mordedura de animales e insectos, inclusive las caricias o la manipulación de animales enfermos, el consumo de carne de animales que esté tendiente a lo crudo, leche sin pasteurizar, agua contaminada o inclusive en el aire. Entre los tipos de patógenos que pueden transmitir de los animales a los humanos, pues ya mencionamos que pueden ser bacterias, virus, hongos, parásitos. Se sabe actualmente, y esta es información muy reciente, que los virus envueltos, aquellos que tienen una cubierta exterior lipídica, tienen una mayor capacidad y facilidad de poder infectar a diversas y múltiples especies. Y por lo tanto, este tipo de virus envueltos son los que van a tener un mayor riesgo y probabilidad, por supuesto, de saltar de animales a seres humanos. Em, el tipo de transmisión o la manera en la que se transmiten las zoonosis puede ser, ya decíamos, por contacto directo, como la rabia, por factores ambientales como ébola, tuberculosis o inclusive el COVID-19. Hablando sobre el COVID-19, la teoría principal sobre el origen de esta cepa es que el virus saltó a los humanos en un mercado de animales silvestres en China, en Wuhan, China, a finales del 2019. No sabemos con exactitud cómo pasó el virus de su huésped original al mercado y después a las personas. Sin embargo, como nosotros como seres humanos no teníamos una inmunidad natural al virus, en aproximadamente 2 años y medio, el COVID-19 ha infectado a más de 600 millones de personas y matado a más de 6.5 millones de personas en todo el mundo. Por ejemplo, otra enfermedad zoonótica como el ébola tendría su origen aparentemente en los murciélagos de fruta, que aún son portadores en estado silvestre, al igual que los simios. Los murciélagos y los simios pueden transmitir el virus a los humanos mediante contacto directo o con el consumo de la carne de estos animales, ¿no? En diversos lugares y regiones del mundo, en Asia, donde consumen con frecuencia animales silvestres, es un riesgo también para hacer un salto entre la infección de un animal hacia un ser humano. Otras de los medios de contagio que por las enfermedades zoonóticas pueden llevarse a cabo es por transmisión alimentaria, como es en el caso de la salmonelosis, la brucelosis y la campilobacteriosis. Entonces, en este caso son bacterias, ¿no? Que generalmente consumimos en productos, por ejemplo, lácteos contaminados, ahí viene la brucelosis, o productos o alimentos preparados con mala higiene, viene la salmonelosis y también la campilobacteriosis, ¿no? Entonces, son bacterias que generalmente están en otros animales, pero al no procesar bien los alimentos o que estén contaminados, nosotros nos podemos infectar. Y las zoonosis también pueden transmitirse a través de
Vectores son estos intermediarios entre la especie principal que tiene la infección y cómo llega a nosotros como humanos. Y en este caso puede ser, por ejemplo, la enfermedad de Lyme, que es a través de garrapatas, la malaria, la leishmaniasis, por ejemplo, ¿no? Son otro tipo de enfermedades zoonóticas cuya transmisión será a través de vectores. Ahora, existen factores que inciden en la aparición de enfermedades zoonóticas. Y son factores que no necesariamente eh, este, están en control individual. Por ejemplo, el cambio climático, ¿no? Que empieza a hacer que los animales empiecen a encontrar lugares distintos o se tengan que adaptar a nuevas formas de vida, va a favorecer que empiecen a ser contagiados por otras especies o microorganismos a los que no estaban acostumbrados, incendios forestales y la deforestación, el incremento, esto como consumo humano, el incremento de la demanda de proteína animal para consumo, la sobreexplotación de la vida silvestre mediante el comercio ilegal de especies de alto riesgo, que esto lamentablemente sucede no con poca frecuencia en nuestro país y de hecho nuestro país es de los lugares en el mundo donde existen especies de fauna comercializadas ilegalmente con más frecuencia, como por ejemplo en nuestro país el tucán pecho amarillo, la guacamaya roja, el perico cabeza amarilla, el mono araña, ¿no? Que a veces parece divertido tener un mono araña de mascota, pero en realidad es un vector importante para la transmisión de zoonosis, víboras de cascabel, la tarántula. En México hay mucha tarántula de rodillas rojas y también hay mucho comercio ilegal en este artrópodo, la iguana verde, la iguana negra y el mono aullador también en el sureste del país. Entonces, cuando hay sobreexplotación de la vida silvestre, empezamos a tener también más posibilidad de tener infecciones a este nivel. Animales abandonados en la vía pública, esto es algo que también es muy frecuente, lamentablemente, y que favorece la zoonosis, ¿no? Estas infecciones transmitidas de los animales a los hombres. El incremento del contacto humano con especies silvestres, ¿no? Hemos, de alguna manera, invadido cada vez más los hábitats naturales de los animales silvestres y hemos tenido un contacto cada vez más cercano con ellos y esto puede llegar a favorecer también la aparición de enfermedades zoonóticas, los viajes, por supuesto, intercontinentales, o sea, estar viajando de un continente a otro y si traemos algún virus o algo, pues favorecemos a que haya como que esta expansión de algún microorganismo hacia otras personas y los nuevos vectores de transmisión de enfermedades zoonóticas son algunos de los factores que van a incidir en la aparición de enfermedades zoonóticas. Pero ¿quiénes son los que corren más riesgo? O sea, eh, o sea, ¿cuáles serían los factores de riesgo para ser contagiado por una enfermedad zoonótica? Es importante considerar que los patógenos zoonóticos pueden propagarse a los seres humanos a través de cualquier punto de contacto con animales domésticos, agrícolas o salvajes, ¿no? Por ejemplo, los mercados en los que se vende la carne o los subproductos de animales salvajes son particularmente peligrosos debido al gran número de patógenos nuevos o no documentados, aquí el riesgo, que se sabe que existen en algunas poblaciones de animales salvajes. Los trabajadores agrícolas de las zonas en las que se utilizan mucho los antibióticos para que los animales de granja puedan correr un mayor riesgo de verse afectado por patógenos resistentes actuales antimicrobianos, ¿no? Entonces, como estamos teniendo una demanda en todo el mundo de mayor producción de proteína de origen animal, entonces las granjas y todo este sistema agrícola abusa de los antimicrobianos en los animales, entonces esto favorece que las cepas de los microorganismos que infectan a los animales que consumimos sean cada vez más resistentes y que pueda llegarse a formar una nueva cepa y que de ahí brinque al ser humano. Las personas que viven en lugares adyacentes a las zonas silvestres o en zonas semi-urbanizadas con un mayor número de animales silvestres van a correr
el riesgo de contraer enfermedades de animales como ratas, como zorros o mapaches. Algo importante es que ya mencionábamos la urbanización y la destrucción de los hábitats naturales aumentan el riesgo de enfermedades zoonóticas al incrementar el contacto que tenemos de estos animales que han perdido sus hábitats naturales entre los seres humanos. Ahora, importante considerar eh, qué animales pueden llegar a tener cierto o transmitir cierto tipo de enfermedades zoonóticas. Por ejemplo, los gatos, que son animales de compañía y mascotas muy frecuentes, pueden llegar a transmitir toxoplasmosis, pasteurella y tiña, ¿no? Que es un hongo. Los murciélagos transmiten el virus del ébola, SARS, MERS, rabia, virus de Nipah y virus de Hendra. Los perros pueden transmitir, por supuesto, rabia, pero también norovirus, pasteurella, salmonela, tiña y anquilostomas. Las garrapatas pueden llegar a transmitir enfermedad de Lyme, fiebre de las montañas rocosas o virus Powassan. Los mosquitos pueden transmitir malaria, pueden transmitir dengue, pueden transmitir también virus del Nilo Occidental, del Zika y chikungunya. Las aves pueden ser transmisoras de gripe aviar, salmonela y clamidiosis aviar. Las vacas, salmonelosis, Escherichia coli y tiña, y los roedores pueden provocar síndrome pulmonar por hantavirus, peste, enfermedad por mordedura de ratas y también la salmonelosis y leptospirosis, ¿no? Que es una infección que se transmite por roedores por medio de la orina, ¿no? Entonces, cuando hay grandes establecimientos o bodegas donde guardan todos estos productos enlatados y todo esto, pues las ratas van, pasan y a lo mejor no abren, pero orinan ahí, y entonces tú abres la lata y la consumes y entonces te infectas de leptospirosis, ¿no? Entonces es importante tener cuidado con todos los productos enlatados, darles una enjuagadita antes de ponerlos en nuestra boca. En México hay una entidad importante que es la Productora Nacional de Biológicos Veterinarios, Pronavive, que se ha consolidado como una entidad estratégica porque busca fabricar reactivos, antígenos, bacterianos y vacunas para llevar a cabo diagnósticos y profilaxis en enfermedades en campaña de animales para evitar que de ahí pasen a los seres humanos. Y es una de las vacunas que el Pronavive se dedica a hacer campañas es para la rabia bovina, rabia canina, para brucelosis, encefalitis equina venezolana, encefalitis de oeste del Nilo, la influenza aviar, salmonelosis, tuberculosis, enfermedad de Newcastle, la fiebre porcina clásica, para garrapatas y barroasis. Entonces, es importante designar estos, de alguna manera, establecimientos o instituciones que se dediquen a tener control sobre los animales que generalmente consumimos para evitar que haya esta propagación por zoonosis. Entonces, es importante que cuando consumimos, todos los alimentos que consumimos lo tenemos que hacer de la manera más responsable. Por eso es importante lavarlos, desinfectarlos y evitar cosas de riesgo, que es consumo de animales silvestres, por supuesto, favorecer la compra ilegal de animales silvestres, y en el caso de productos industrializados y enlatados, tener siempre cuidado de mantener una buena higiene y enjuagarlos por lo menos antes de su consumo. Espero que el programa del día de hoy haya sido de utilidad con esta nueva información que traje para ustedes. Muchísimas gracias por su atención y que tengan un excelente día. Hasta pronto.